En el vídeo de hoy vamos a tratar de explicar de una manera sencilla qué es la ecuación de balance y también veremos algunos ejemplos prácticos. En el vídeo anterior ya vimos que era el patrimonio neto y dijimos que era la parte residual de los activos de una empresa una vez deducíamos todos sus pasivos, y esto no es más que la diferencia entre el activo y el pasivo. La ecuación de balance, o también llamada ecuación contable o ecuación de contabilidad, es un concepto básico de la introducción a la contabilidad financiera o los fundamentos de la contabilidad, dependiendo en qué carrera universitaria estéis o en qué universidad se llama de una forma o de otra. Y bueno, es la base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida doble, que es el que veremos a continuación. Esta ecuación no es más que con la ecuación anterior, que teníamos que el patrimonio neto era igual al activo menos el pasivo, pues bueno, pasando el pasivo al otro término, sumando, tenemos la ecuación de balance. Nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Ahora bien, a poco que avancemos un poquito en contabilidad, ya nos encontramos con la ecuación de balance ampliada, que ya incluye las cuentas de gastos y de ingresos. Es tan sencillo como añadir a la parte del activo los gastos en signo positivo y a la zona o la parte de la ecuación del pasivo del patrimonio neto se le añaden los ingresos, también con signo positivo. Aquí es importante añadir una aclaración, y no es más que muchas veces de forma genérica a la primera parte de la ecuación, es decir, al activo más los gastos, se le llama o se le simplifica llamándole activo o parte de activo, aunque también incluya los gastos, ¿no? Es una forma genérica o breve de llamarle a esta parte, ¿no? o esta cuenta. En cambio, a la parte del pasivo, patrimonio neto e ingreso, a veces simplemente se le llama pasivo. Es decir, si nos referimos a este lado, al lado derecho de la ecuación, aunque nos estemos refiriendo al patrimonio neto, pues a veces coloquialmente el libro o cualquier profesor explicando te puede decir, bueno, pues como es una cuenta de pasivo, tal, y te hace alguna aclaración, ¿no? Pues entonces, claro, muchas veces cuando te hacen esta explicación o te dicen se refiere a una cuenta de pasivo, pues claro, no pensamos a lo mejor en el patrimonio neto y el ingreso. Pero cuando se habla de esta forma, quiere decir que las cuentas actúan como cuentas de pasivo, y ahora veremos por qué. En contabilidad tenemos un sistema que se le llama sistema de partida doble o principio de dualidad, que no es más que a todo hecho contable produce un doble efecto en el patrimonio de una entidad. Esto es normal porque si ponemos en práctica lo que hemos visto anteriormente, para que se mantenga la ecuación de balance, si sube una cuenta de activo, también tendrá que subir una de pasivo o de patrimonio neto, o bajar otra de activo, pero que produce un doble efecto. Para ello, a la hora de realizar cualquier ejercicio práctico, debemos seguir 3 pasos muy sencillos que nos ayudarán a realizar el ejercicio. En primer lugar, deberemos determinar los elementos implicados. En segundo lugar, identificar a qué cuentas corresponden estos elementos y cómo afectan a la contabilidad de una empresa. Y por último, asegurarnos de que la ecuación final, una vez hagamos las anotaciones contables pertinentes, siga con esa igualdad que nunca puede perder. Bueno, probablemente en este apartado, en cómo funcionan las cuentas, es donde muchos de vosotros tenéis más dificultad a la hora de realizar los asientos contables. Y que a veces puede llegar a confusión cuando se carga una cuenta de activo, por qué va en el debe, por qué va en el haber, Vamos a realizar un pequeño esquema muy sencillo con el que creo que lo vais a entender muy bien. En primer lugar, en las cuentas de activo, que como hemos dicho anteriormente, el activo incluye tanto las cuentas propiamente dichas de activo como de gasto. Cuando queramos cargarla, tenemos que hacer una anotación en el debe, es decir, cuando queremos incrementar una cuenta de activo o de gasto, la anotación tiene que ser en el debe. Y por contra, cuando queramos disminuir una cuenta de activo o de gasto, debe ir en el haber. Si vamos a la parte del pasivo, ocurre todo lo contrario. Cuando digo pasivo, recordad que también me refiero a patrimonio neto e ingreso. Es decir, si nosotros queremos minorar
o reducir una cuenta de pasivo, patrimonio neto o ingreso, esta debe ir en el debe. Y en caso contrario, si queremos aumentarla, tiene que ir en el haber. Bueno, pienso que ahora tenemos que ir a lo importante. Y ya vamos a ir con un ejemplo muy sencillo, pero que creo que os va a servir para afianzar los conceptos, para terminar de entender lo que hemos visto. Dice que una empresa debe pagar 200 euros en concepto de intereses a un proveedor por la compra aplazada, que no al contado, de unos ordenadores. Y tiene un plazo máximo de 60 días. Ahora, bueno, esto los 60 días nos da un poco igual, pero bueno. Realizar el registro contable desde el punto de vista de la empresa. Bueno, como hemos visto anteriormente, lo primero que teníamos que hacer, los 3 puntos que hemos visto, es determinar qué elementos están implicados. Pues aquí tenemos que la empresa tiene que pagar 200 euros de intereses, ¿vale? Eso es el primer dato. Y el segundo dato relevante que nos da el enunciado es compra aplazada, es decir, una compra a crédito. Bueno, para ello voy a coger el bolígrafo, perdonad mi letra que no es la mejor del mundo, pero yo creo que nos entendemos. En el caso de los 200 euros de intereses, esto para la empresa supone un gasto, ¿vale? Un gasto financiero, pero bueno, al final es un gasto. Y la compra aplazada, cualquier compra aplazada, genera para la empresa un pasivo, porque es una obligación de pago, en un tiempo determinado. Con lo cual, estamos hablando de un pasivo. Bien, ya tenemos los elementos implicados y casi que el segundo punto, identificar las cuentas y cómo afecta. Bueno, nosotros ya, voy a poner aquí la ecuación de balance, sabíamos que activo más gastos es igual a pasivo más patrimonio neto más ingreso, ¿no? Bien, pues si nosotros sabemos que una cuenta es de gasto y va en la zona del activo, en la parte izquierda de la ecuación, si queréis llamarlo así, sabemos que eso va a incrementar la parte izquierda. Pero por contra, para que se mantenga esta ecuación, o se mantenga la igualdad de la ecuación, tenemos que registrar también la compra a crédito, que es un pasivo, y en este caso aumenta el pasivo, ¿verdad? Pues entonces ya sabemos que cómo afecta y cómo va a quedar la ecuación final, que era el último punto. Si os recordáis una diapositiva anterior, decíamos que el tercer punto era comprobar la ecuación final o comprobar que se mantiene la igualdad en la ecuación final. Pues está claro que si nosotros aumentamos 200 la parte de la izquierda, por así decirlo, y 200 también la parte de la derecha, la ecuación final se mantiene igual, con lo cual está todo correcto. Bueno, una vez que tenemos ya determinados los 3 puntos y sabemos que nuestro razonamiento es correcto, pues procederemos a realizar el registro contable, que al final es lo que nos pregunta el enunciado. Bueno, aquí he puesto compra, pero realmente va a una cuenta de proveedores de inmovilizado, pero bueno, eso tampoco es relevante ahora mismo. Entonces, a la hora de realizar el registro contable, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es poner el gasto, ¿no? Entonces, el gasto, como es una cuenta de activo, porque va en el primer término de la ecuación, sabemos que se incrementa en el debe, con lo cual lo pondremos en el debe. Pondremos aquí que 200 en concepto de gasto financiero, que es una cuenta del grupo 6, pero bueno, eso tampoco es relevante ahora mismo. La cargamos en el debe, o la colocamos, la ponemos en el debe, como queramos decirlo. Y esta cuenta irá con cargo a una cuenta de pasivo que será proveedores de inmovilizados. Como hemos dicho que las cuentas, como dijimos anteriormente, que las cuentas de pasivo se incrementaban en el haber, cuando hicimos antes la tablita esta que decíamos que el pasivo, debe y haber se comportaba al revés que las cuentas de activo, en el debe se minoran y en el haber se aumentan, con lo cual procedemos a ponerlo en el haber, es decir, proveedores de inmovilizado, bueno, dejo solamente proveedores, 200. Y bueno, con este sencillo ejemplo finalizamos, porque creo que más o menos han quedado claros los conceptos. Si hay algo que más pueda liar era, bueno, cómo funcionan las cuentas o cómo se comportan las cuentas dependiendo si es una de activo o gasto o de pasivo, patrimonio neto o ingreso, que me consta que eso es lo que más complicaciones suele dar a los estudiantes al principio. Y bueno, pues si tenéis cualquier duda podéis dejar un comentario y si os ha gustado darle like y compartirlo, que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho.
Un saludo.